Bueno, muy buenos días para quienes acaban de llegar. Por ahí vi que se conectó Ana María, Camilo, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Camilo, buenos días a Buenos días. Laura, muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos todos a esta clase. Me parece que el representante se estaba tratando de conectar, pero se desconectó. Esperemos a ver. Sí, profe, de pronto algo le pasó con la red o algo así. Sí, esperemos a ver. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de clase. Como les comenté, muchachos, pues la idea o la dinámica de la clase, además pues de teorizar lo que haya que teorizar, es poder hablar de estos temas de coyuntura que tanto interesan a la sociedad colombiana. Hace 8 días, precisamente, haciendo la revisión de prensa, alguien de ustedes nos hablaba sobre el maltrato animal que había habido en algún lugar del país. Y fue ahí cuando se nos ocurrió precisamente hablar sobre esta iniciativa, este proyecto de ley que está cursando en el Congreso, y es precisamente el Código Animal. Es por eso que hoy me he permitido invitar al autor de la iniciativa y a quien lo acompaña en su unidad técnica legislativa, una de las personas que lo acompaña en su unidad técnica legislativa con respecto a la propuesta, que es bien importante. Y quiero darle la bienvenida. Aquí veo que ya se conectó Nicolás. Nicolás, muy buenos días. Hola Diana, buenos días. Buenos días para todos. Estamos aquí la cámara. Un momento. Buenos días. Dame un Buenos momento. días. Por ahí vimos que el Buenos representante días. estaba intentando conectar, pero no sé, algo pasó. Sí, es que él no está en el país, entonces tiene como unos rollos de conexión ahí que nos han molestado toda la semana, pero estamos esperando que se conecte. Igualmente con nosotros también está conectado Ana María Inestrosa. Ella es compañera mía del equipo de la UTL, el representante, y básicamente quien le dio como la forma y vida al código. Ella pues obviamente en conjunto con otro grupo de asesores de la unidad, pues duraron un tiempo prolongado trabajando en la construcción del código, que tiene alrededor de 185, 186 artículos más o menos. 152, Jota. 152, qué pena. 252. 252. Por eso era importante que estuviera Ana María. Entonces ella también nos va a acompañar, en caso también, pues mientras tanto, que le vamos haciendo un poquito el aguante como al representante. Entonces, pues nada, bienvenida Ana también. Perfecto, muchas gracias a los dos por acompañarnos. Ana María, muy buenos días. Yo pensando que era una estudiante y la saludé como si hubiera sido una estudiante. Es que, ay, se acaba de conectar Ana María. Lo que pasa es que están llegando estudiantes en esta última semana a las materias, entonces digamos que ahí fue el lugar a la confusión, pero no, muchas gracias por acompañarnos. Como bien les estaba diciendo ahorita a nuestros estudiantes, esta es una materia, los pongo en contexto, es una materia que hace parte del primer semestre del pregrado en comunicación social de la Universidad de la Gran Colombia. Y básicamente el objetivo de la misma es revisar cuáles son los problemas sociales contemporáneos a nivel nacional y a nivel internacional, porque por supuesto un periodista no se puede quedar solamente en la descripción de lo que sucede, sino que hay un análisis detrás de todos estos hechos. Y entonces, por supuesto, para nosotros es de vital importancia conocer esta iniciativa que está liderando el representante a la Cámara, el doctor Juan Carlos Lozada, sobre toda la reglamentación del Código Animal, porque sí es preocupante cómo los seres humanos estamos interactuando con ellos. De hecho, hace 8 días
estas clases comienzan siempre con revisión de prensa, porque tenemos que estar en el contexto para poder saber, para poder estar enterados cuáles son los problemas sociales que tienen lugar. Y alguien de nuestro grupo leyó una noticia en la cual se denunciaba el maltrato a una perrita que le habían cosido, si no estoy mal, la vagina. La vulva, sí, Sí, la con vulva. cables. Exactamente. Entonces, cuando ella cuenta esto, inmediatamente yo digo, este es un tema que hay que traerlo a la clase. Tenemos iniciativas en el Congreso, tenemos una iniciativa muy importante y pues retadora, porque 200 y pico artículos para tramitarlos va a ser todo un reto, pero seguro que va a salir adelante, porque ¿quién va a estar en contra de una iniciativa tan loable como esta? Y ahí es cuando entonces pienso yo en que qué bueno, qué positivo, qué chévere que ustedes nos acompañen, y el representante pues mejor aún, para que nos cuenten el espíritu de esta iniciativa, básicamente pues cómo va el proceso en el Congreso, quiénes los están apoyando, en fin, todos esos detalles que uno desconoce porque pues estamos en otro lugar, pero que la academia sí se tiene que conectar con lo que sucede en la agenda pública que se tramita también en el Congreso de la República. Y bueno, pues de verdad les agradezco muchísimo a los dos que estén acá. El espacio es todo de ustedes. Tenemos 2 horas de clase, desde las 9 hasta las 11. Y quedamos atentos a que nos digan cómo vamos entonces haciendo la dinámica, si vamos esperando al representante o ustedes van iniciando. Diana, ¿cómo estás? Si quieres, Oti, me toma ahí la palabra un segundito. Antes que nada, pues agradecerles este espacio. Yo creo que si te parece bien, si les parece bien también a los estudiantes, podemos ir arrancando. El representante, como les dijo Jota, está teniendo unas dificultades de conexión por lo que está fuera del país, pero él se va a conectar ahora más tarde. Entonces, si quieren, sin ningún problema, podemos ir arrancando. Perfecto, perfecto. Entonces, bienvenidos nuevamente y aquí estamos súper atentos a escucharlos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Listo, si quieres entonces, Ana, podemos tal vez arrancar como contándole un poco al salón cómo ha sido el proceso de la construcción del artículo. Podemos contar un poco como el trabajo que se hizo de hacer todas estas audiencias públicas alrededor del país, escuchando los diferentes actores que están, digamos, relacionados con los animales, con la función que cumplen a veces los animales en materia, pues, como laboral, estos animales que ve uno, que los perros que cuidan, que la forma en la que se transportan, que la forma de transportar animales en pie, y pues luego también un poco de la construcción del proyecto, pues ya un poco empezar a contar en qué estamos, cuál es el proceso que debería surtir pues todo el proyecto para poder llegar a ser ley, y ya después pues sí podemos entrar más un poco como en el detalle de lo que incluye el código. Una aclaración, perdón. Si necesitan compartir algún tipo de archivo, tienen el permiso para hacerlo ahí. Entonces, era eso. Bueno. Perfecto. Listo, Diana, mil gracias. Y acá de hecho estoy abriendo la presentación. Pues la verdad es que pues quería primero empezar, bueno, me presento, mi nombre es Ana María Inestrosa, yo soy abogada de la Universidad Javeriana, tengo una especialización en Derecho Ambiental y como ya les indicaba Jota, he sido la asesora del representante sobre todo en estos temas de animales. Digamos que aparte de ser abogada y de haber estudiado estos temas, también rescato animales, entonces también tengo pues como esa doble condición de no solamente trabajar esto, digamos, en el ámbito profesional, sino también en el día a día, como lo comentaba Diana, atiendo también a estos llamados ciudadanos que a veces se hacen por situaciones de maltrato. Y pues quería empezar a contarles, me gustó mucho, Diana, un poco pues la introducción que hiciste y como el foco que tiene esta clase, y es cómo se resuelven, digamos, los problemas sociales, ¿no? Que eso es también un poco la labor que, un poco no, esa es la labor que hace el Congreso,
sea, la idea de lo que hacemos en el Congreso es, ay, ahí veo que está el representante. Sí, ya llegó Pepe, representante, buenos días. buenos días. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Diana. Un saludo para usted, para todos los asistentes, por supuesto para Ana María y para Jota, un agradecimiento por hacerme el aguante mientras yo llego casi siempre 10 minutos tarde a todo. Les pido mil disculpas por la tardanza y es un placer estar acá. Muchas gracias, representante. Bueno, si me permiten, voy a ponerlo en contexto. A ver, nosotros básicamente estamos preocupados por este tema debido a que pues es un problema que aqueja a la sociedad colombiana y aqueja al mundo. Nos preocupa mucho la interacción que que hemos tenido nosotros los seres humanos con los animales. De hecho, esta clase que se llama Problemas Sociales Contemporáneos y hace parte del pensum del pregrado en Comunicación Social en la Universidad de la Gran Colombia, pues es una materia que efectivamente apunta a eso, a que revisemos cuáles son los problemas que hacen parte de nuestra sociedad y que se hace necesario mitigar en la agenda pública. Esta clase comienza siempre, representante, con una revisión de prensa para estar contextualizados, y hace 8 días en esa revisión pues sale una noticia en medio de la clase de un maltrato animal que sufrió una perrita aquí en Colombia porque le habían cosido yo no sé, sus órganos genitales, pero yo no sé cómo se llaman en las perritas. Bueno, en fin. Y entonces ahí fue cuando yo me acordé del proyecto de ley de Código Animal, en el cual estaba un poco de cerca gracias a Nicolás, quien nos invitó a una de las audiencias públicas el año 2019. Y dije, no, tenemos que hablar de este tema y que traer al autor del tema para que nos cuente cómo desde el Congreso de la República se está empezando a mitigar, o se quiere mitigar, un problema tan contemporáneo como es el maltrato animal. Y es así pues como todo ese contexto nos permite estar acá. De verdad que al representante de la Cámara le agradezco mucho por acompañarnos. Entiendo que la iniciativa va a cursar el debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Así que pues es un gusto y bueno, muchas gracias a todos ustedes por aceptar la invitación. Aquí todos ávidos de escucharlos. Muchísimas gracias, profesora. Un placer para mí. La verdad que estar en la Universidad de la Gran Colombia para mí siempre es un gusto. Mi padre es casi que un mueble más de la universidad. Lleva 40 años siendo profesor de la universidad. Así que para mí pues es casi que mi casa, la Universidad de la Gran Colombia. Muchos amigos de la universidad, profesor Orestes Guarín, Álvaro Carrillo, bueno, muchísima gente, sobre todo del área del derecho en la universidad. Pues yo crecí con los profesores amigos de mi padre toda la vida, así que pues es un gran gusto. Y a pesar de mi filosofía muy liberal, tengo que decir que tuve la oportunidad de tener una amistad hasta de tipo personal con la leyenda de la Universidad de la Gran Colombia, el ex rector, que además rezaba por mí y me mandaba muchas bendiciones siempre, el doctor José Galat. Así que para mí es un gusto estar en la universidad como siempre. Creo que esta presentación la vamos a dividir en 2 partes y en parte por un problema que tengo de último minuto, y es que me voy a tener que retirar antes de lo que pensaba, pero por eso invité a Ana María Inestrosa, que es quien ha redactado este Código de Bienestar y Protección Animal, digamos, en su integridad, por supuesto, acompañada de nuestro equipo y de mí, pero es ella quien ha liderado este tema al interior de nuestra unidad técnica legislativa. Y como ella misma lo decía, no solamente tiene los conocimientos jurídicos para ello, sino que hace parte del día a día de la praxis de salvar animales del maltrato, básicamente, del abandono. Y yo voy a hacer una introducción tal vez de 15 minutos,
un poco más filosófica, si se quiere, de alguna manera, un poco menos pragmática de lo que va a hacer Ana María en la presentación de los capítulos del código y de por qué estamos regulando ese tipo de materias. Primero decir que en el ámbito legislativo los animales no han sido, digamos, sujetos de estar en la primera línea de las prioridades legislativas. Fíjese usted que la historia legislativa de los animales en Colombia empieza en 1975, aunque bueno, el gran Abogato encontró por allá en la Constitución anterior a la de 1986 ya había una mención a los derechos de los animales en Colombia que luego fue retirada durante la Constitución del 86. Luego puede que esto se retrase algo más de un siglo y medio, pero digamos que en el derecho contemporáneo la primera ley que se redacta a favor de los animales es la ley quinta de 1972, o es la ley segunda de 1975, ya no me acuerdo, bueno, algo por ahí. Eso, la ley 72. quinta, la ley quinta Sí. del 72. La ley quinta del 72 le puso la obligación a todos los municipios del país de tener una junta de bienestar y protección animal, de la cual hacía parte hasta el párroco del pueblo. Ustedes se imaginarán que en aquella época, pues, la institucionalidad en Colombia es una cosa muy distinta a nuestras instituciones democráticas de hoy, sobre todo post la Constitución de 1991. Y después, en el año de 1989, unas muy audaces organizaciones animalistas lograron que en Colombia tuviéramos un estatuto de bienestar y protección animal, la ley 84 de 1989. Parte de lo que haremos en este Código de Bienestar y Protección Animal es reformar ese código de 1989 y actualizar muchas de sus normas en gran parte. Posterior a ello, después de 1989, la única ley que salió en favor de los animales fue la ley que prohibió en el año 2011 la utilización de animales silvestres en los circos. En el año 2011, ADI, Animal Defender International, y otro grupo de organizaciones hicieron un excelente lobby en el Congreso de la República y lograron sacar esta ley adelante. Y después de eso viene la ley de la cual soy autor yo, que es, digamos, una ley paradigmática en la defensa de los animales, porque hizo dos cosas que, si se quiere, eran la petición más sentida del activismo animalista en Colombia. Y tal vez a eso me voy a referir un poco más adelante, al tema del activismo por los derechos de los animales. Y es la ley 1774 del año 2016, que hizo básicamente dos cosas fundamentales. La primera de ellas, considerar a los animales como seres sintientes al interior del Código Civil. Hasta ese momento los animales eran considerados simples semovientes o cosas que se mueven, pero no se reconocía su carácter de ser sintiente, y eso es fundamental porque ese será la base sobre la cual edificamos este Código Nacional de Bienestar y Protección Animal, y es que antes nos relacionábamos con simples cosas, hoy nos estamos relacionando con seres sintientes. Y por lo tanto, nuestras interacciones con los animales deben ser vistas desde un nuevo prisma, ya no desde el prisma de una cosa, sino desde el prisma de la relación con un ser sintiente. Y eso es lo que está a la base de la intención de hacer este código, pero también en su resultado creo que se refleja en todas las áreas del código esa visión de que los animales son seres sintientes. Y creo que en el código vamos un poco más allá. Y digamos que de alguna manera zanjamos una controversia que llegó recientemente hasta la Corte Constitucional por el tema del habeas corpus interpuesto por un abogado en favor del oso chucho. Y ya no es simplemente decir que los animales son sujetos de especial protección por parte del Estado y de las autoridades por el hecho de ser seres sintientes, es decir, remitiéndonos a esa nueva definición de animalidad en el Código Civil, en la Ley 1774, sino que hoy nosotros planteamos la necesidad de ver a los animales como sujetos de derechos. Tal vez no sujetos de los mismos derechos del humano. Ahí es donde hay, por supuesto, una confusión, porque los más
conservadores lo que nos dicen es: ustedes ahora pretenden igualar a los animales a los seres humanos. De ninguna manera. Nosotros entendemos que una cosa son los derechos humanos y otra cosa son los derechos animales, pero no porque no tengan los animales los mismos derechos o las mismas obligaciones que los humanos, eso quiere decir que de plano queda proscrita la posibilidad de considerar a los animales sujetos de derechos. Luego, en el código lo ponemos en esos términos: son sujetos de derechos. Y la segunda cosa que hizo la ley 1774 fue justamente en consecuencia de esa nueva definición del animal, ya no como un simple semoviente, ya no como una simple cosa, sino como un ser sintiente. Entonces, penalizar el maltrato animal. Antes, cuando al animal se le causaba un maltrato, pues esto simplemente generaba una de las multas que había en el Código de Bienestar Animal de 1900 del año 89, unas multas que eran irrisorias, creo que iban entre 50.000 y 250.000 pesos. Eso, por supuesto, no disuadía absolutamente nadie de maltratar animales, pero además, obviamente que antes el maltrato animal, pues, profesora, si yo incineraba a su gato, usted me demandaba a mí por daño en bien ajeno. Y yo tenía que pagarle a usted lo que le había costado el gato y pagar una multa por maltrato animal. Eso ya no es lo que sucede hoy. Si yo incinero al gato de la profesora Diana, ella no solamente pues se pondrá muy furiosa conmigo, sino que además me demandará por maltrato animal. Luego, esas dos cosas son fundamentales de la ley 1774, y por otro lado, esa ley le permite a las autoridades, sin orden judicial, poder entrar en la residencia de una persona cuando haya graves indicios de que adentro hay un animal siendo maltratado. Nosotros ahora estamos queriendo llevar esa norma al Código de Policía porque su aplicación ha sido muy difícil, puesto que la policía, digamos que constantemente solamente se remite al Código de Policía y no a la ley 1774, pero además estamos incluyendo eso, por supuesto, también en el código, y estamos mejorando enormemente los procedimientos policivos cuando el maltrato no es de tipo, digamos, no va por vía penal, sino que va por vía, digamos, policiva. Entonces, nuestra lucha en el Congreso de la República estuvo centrada el cuatrienio anterior en sacar adelante la ley 1774. En estos nuevos 4 años ya logramos sacar una nueva ley en favor de los animales adelante, una muy importante, y es la prohibición de la experimentación en animales con fines cosméticos. Digamos que los animales no tienen por qué ser víctimas de, si se quiere, la vanidad humana. Y por supuesto que otro es el escenario y otra es la discusión en lo que tiene que ver con la experimentación en animales con fines medicinales, con fines científicos. Ahí hay otra discusión que nosotros tratamos de reglamentar en el Código Nacional de Bienestar y Protección Animal. Ana María, estoy seguro, se va a referir a ello un poco más extensamente, pero en todo caso en lo que tiene que ver con hacer pestañinas o labiales, o la formulación, digamos, de la fabricación de jabones, de otro tipo de cosméticos, pues ya no se podrán probar dentro de 4 años. La ley tiene una moratoria de 4 años. En 4 años estará plenamente prohibido no solamente su fabricación en Colombia de productos provenientes de la crueldad animal, sino la importación de esos productos. Luego, digamos, casas cosméticas de otros países que prueben en animales en otras latitudes no podrán traer sus productos a nuestro país. Entonces, por supuesto que nuestra relación con los animales de otrora, de toda la vida, desde que existimos en este planeta, esa relación con los animales ha existido siempre. El prisma a través del cual hemos visto esa relación es lo que ha ido cambiando en los tiempos y en los diferentes lugares de este planeta. Es construcciones culturales muy arraigadas, pero digamos que en la tradición judío-cristiana de la cual provenimos nosotros, el prisma a través del cual hemos visto nuestra relación con los animales, que es el mismo prisma a través del cual hemos visto la relación con la naturaleza, es un prisma de dominación. En la tradición judío-cristiana al hombre se le dio la facultad de hacer uso y abuso de la naturaleza como quiera para suplir, si se quiere, su propia finalidad de vida.
Y esa es una idea que hoy tiene que ser puesta en causa, que tiene que ser problematizada, que tiene que ser profundamente cuestionada, y gran parte de lo que nosotros hacemos en el Congreso de la República, tanto en los derechos de los animales como en los derechos de la naturaleza, y toda, digamos, nuestro activismo ambiental y animalista está basado sobre esta necesidad de problematizar la forma en que nosotros nos hemos abrogado, si se quiere, el derecho de esclavizar a los animales y a la naturaleza. De esa idea judio-cristiana de que el hombre está en la potestad, y fíjese que dije el hombre, no dije el humano, está en la potestad de hacer uso y abuso de la naturaleza. Justamente esa visión es la que hoy nos ha llevado a la peor de las crueldades con los animales. Nosotros vivimos en este planeta un holocausto animal. Solamente en Colombia sacrificamos más de 28 millones de vacas al año, y no les cuento, no les quiero decir ni cuántos pollos, ni cuántos cerdos, ni cuántos otros animales son víctimas de nuestro holocausto animal. Pero a nivel planetario esto es de una tal magnitud que hoy sabemos que las industrias animales representan el 35% de los gases a efecto invernadero que están causando la crisis climática. Esa es una de las razones por las que hoy, digamos, el movimiento ambientalista, cuando tiene que plantear las soluciones para la crisis global, pues tiene que replantear su relación con la animalidad primero y antes que cualquier otra cosa. Nosotros podemos aquí hablar 10 años sobre la renovación de la matriz energética y demás, pero la realidad es que el primer causante de los gases de efecto invernadero que están causando la crisis climática en este planeta hoy son las industrias animales. Representan, de hecho, los mismos gases de efecto invernadero que todo el transporte basado en energías fósiles. Luego, replantear nuestra relación con los animales es absolutamente fundamental. Y diría que, en primer lugar, por una consideración ética, antes que por una consideración pragmática propia de salvemos al planeta. No, esa es una consecuencia de empezar a tener una reflexión ética sobre la relación que tenemos con los animales, y si esa relación en esta generación de humanos que habitamos sobre este planeta se va a seguir haciendo sobre ese paradigma de que tenemos la potestad de hacer uso y abuso de ellos como nos dé la gana. Yo creo que esa es una posición que hoy éticamente es indefendible en nuestra sociedad. Y por supuesto que basados en ese criterio, pues tenemos que replantear todas las formas en que nos relacionamos con ellos. ¿Cómo los tenemos cuando habitan con nosotros, cuando son nuestros animales de compañía? ¿Cómo transportamos los animales en nuestro país? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de que les toque estar detrás de un camión de vacas o de un camión de marranos en cualquier carretera de Colombia. Es infame ver que hay animales que, por ejemplo, son transportados por más de 12 horas de pie sin que tengan un rato de descanso, sin la debida hidratación y demás. Eso es maltrato animal. Tenemos que replantear, por supuesto, nuestra relación con los animales de producción. Y si bien yo aquí estoy poniendo en causa el propio hecho de que hay animales utilizados para la producción, tenemos que saber que mientras los haya, porque esta no es una lucha que vamos a ganar en 100 años, esta es una lucha que nos tomará posiblemente décadas y generaciones de humanos para entender que nuestra relación con los animales en el plato tiene que cambiar. Mientras esa relación continúe de esa manera, pues tenemos que darle a esos animales que están siendo utilizados para las industrias en nuestro país unas condiciones mucho más claras de bienestar y de protección. Tenemos que replantear, por supuesto, nuestra relación con los animales utilizados para el trabajo, por ejemplo, los perros de seguridad y otros animales utilizados para el trabajo en nuestro país. Esos animales no pueden hacer turnos de 48 horas sin nunca tener espacios de recreación, de esparcimiento, sino que una vez que el perro termina su labor, entonces es guardado dentro de una caja de 2x2, por Dios, las cosas que nos ha tocado ver en ese sentido. Por supuesto que aquí, digamos, planteamos unas mejoras a la ley 1774 y en la posibilidad de los ciudadanos de acceder de manera pronta a la justicia cuando hay casos aberrantes, como los que describió aquí la profesora de la perrita a la cual le fue cercenada la vulva para, digamos, torturarla de esa manera, pero podría yo poner aquí cientos de ejemplos paradigmáticos de casos de maltrato animal inaceptables en nuestra sociedad. El toro que fue apuñalado en el año 2015 en Turbaco más de 70 veces
por la turba de una corraleja, el caballo que fue descuartizado en plena vía pública en San Luis durante una corraleja, los perritos que fueron degollados en presencia de menores de edad por un borracho que asesinó a sus 2 cachorros, el perro al cual le sacaban los ojos con un machete en Envigado, el caso, por ejemplo, de Negrita, que fue no solamente violada por varios hombres, sino luego después de eso empalancada. Bueno, son innumerables y son todos los días los restos de animales encontrados en la montaña de la calle 94, arriba de la 7ª del señor Acacio, un acumulador de animales que creo que está en las noticias, ustedes lo pueden ver todos los días. Profesora, si esta clase se trata de empezar a tocar los temas que son problemáticos en una sociedad, pues los casos de maltrato animal son el pan de cada día en nuestro país, desgraciadamente, y son portada de todos los medios de comunicación todos los días en Colombia. El profesor Rodolfo Arango, hoy magistrado de la JEP, antes profesor de filosofía en la Universidad de los Andes y grandísimo jurista de nuestro país, decía que el derecho surge de la indignación, en especial el derecho penal surge de la indignación. Y si hay algo que ha indignado a nuestro país en los últimos años, sin ninguna duda, es el maltrato animal. Y por eso creo que hoy la causa de los animales es una causa que no se ve representada por un solo partido político, sino que es una causa multipartidista que puede unir a nuestra sociedad. Evidentemente todavía existen enormes intereses alrededor de los animales, y con esto voy a ir cerrando. Enormes intereses porque cada animal tiene un lobby, no para defender al animal, sino para defender los intereses económicos que ese animal representa. Por eso existe FEDEGAN, la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia. Por eso existe APISCOL, que representa a las personas que hacen utilización de las aves como medio de producción. Existe Por Colombia, y no por Colombia, sino PORC Colombia, la asociación de gente que se dedica al tema de los marranitos. Y así sucesivamente. Todos los animales tienen un lobby que los representa y que tiene mucho poder en el Congreso de la República. El más grande de ellos, sin ninguna duda, el lobby ganadero en nuestro país, que, como ustedes bien lo saben, pues tiene hasta representación política en el Congreso de la República. La esposa del presidente de FEDEGAN es senadora del Centro Democrático, el hijo del vicepresidente de FEDEGAN es representante de la Cámara, y así sucesivamente. Y lo mismo sucede con otros lobbies en el Congreso de la República. Luego a nosotros nos toca enfrentarnos a muchísimas dificultades. Fíjese usted, por ejemplo, el poder que tiene el lobby taurino en el Congreso de la República. Un espectáculo que de ninguna manera los colombianos de esta generación aceptamos como un espectáculo válido en una sociedad que pretende caminar el camino de la no violencia, y esto debe incluir a los animales. Pero tienen un lobby y un poder gigantesco en el Congreso de la República. Nosotros de a poco nos hemos podido ir enfrentando, y la ciudadanía, digamos, cada vez más empoderada ha logrado, si se quiere, que su voz sea cada vez más escuchada en el Congreso en esta materia. Y nuestro proyecto de abolición de las corridas de toros ya pasó primer debate, va para segundo debate. Y por supuesto que ahora arrancamos con el Código Nacional de Bienestar y Protección Animal, que tiene este prisma, el deber a los animales como seres sintientes, como sujetos de derechos, y por supuesto, entonces, a través de una regulación en todas las áreas en las que los humanos estamos interactuando con ellos, tener ese prisma y, por supuesto, mejorar las condiciones de vida de los animales en nuestro país en todas las esferas en las que, digamos, en las que interactuamos con ellos. Yo voy a dejar ahí mi introducción, agradeciéndoles enormemente la invitación y excusándome por tener que retirarme por un problema de último minuto familiar que tengo, pero sin ninguna duda creo que quedan en las mejores manos con Ana María Inestrosa, que no solamente redactó este proyecto de principio a fin, sino que además es la coordinadora de mi equipo de trabajo en el Congreso de la República y una enorme conocedora de los temas de los animales, y sé que ella va a poder satisfacer mucho mejor hasta que yo sus inquietudes en términos de este nuevo Código de Bienestar y Protección Animal. Profesora, le agradezco muchísimo, muchas gracias a J. Nicolás y por supuesto a Ana María por reemplazarme, y a todos los que han estado atentos a esta breve introducción. Muchísimas gracias. Representante, muchas gracias por acompañarnos y acompañarnos en la explicación, digamos, el espíritu de la ley, ¿no? ¿Qué es lo que a uno le interesa realmente? ¿Cuál es todo ese
sistema axiológico que acompaña este proyecto de ley, del cual esperamos salga avante, que seguramente así va a ser, porque si algo nos ha unido como colombianos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, es el tema del no al maltrato animal. Entonces, le deseamos mucha suerte, muchos éxitos. No sé, disculpen los representantes, si Laura, la estudiante Laura Natalia, le quiere hacer alguna... Por favor, sí, si quieren preguntar, puedo responder una Gracias, pregunta antes de ir. representante. Ay, muy buenos días a todos. Ay, muchísimas gracias por darme la palabra. Sé que estás un poco ocupado, pero la verdad te quería dar las gracias. Es sin duda para mí una gran oportunidad de crecimiento personal y de ampliar mis conocimientos frente al tema. Es un tema de verdad que es muy importante para todo el mundo, no solo en Colombia. Entonces, la verdad es un honor estar con el representante Juan Carlos Lozada. Siendo sincera, te admiro mucho, te sigo en todas las redes sociales porque en serio eres una persona de admirar. También es un honor estar con Nicolás Vargas, Ana María, por asistir sobre todo a esta clase. Yo sé que ustedes son unas personas muy ocupadas y la verdad muchísimas gracias a usted, profe, porque nos dio la oportunidad de estar con estas maravillosas personas. Y yo creo que de parte de todos mis compañeros, en serio, mil gracias por este espacio tan maravilloso de aprendizaje. Muchas gracias, Laura. Me honran tus palabras y me emocionan y me alegran porque a veces no es fácil el trabajo que nosotros tenemos que hacer de remar contra la corriente y contra una corriente cultural en realidad. Entonces ver que hay gente que aprecia lo que hacemos para nosotros es fundamental. Tal vez, profesora, omití de decir algo que es muy importante y que Laura de alguna manera me lo recordó. Y es que la necesidad de hacer un código también nos surge de la necesidad de asentar, si se quiere, el tema de los animales como una rama del derecho. Porque nosotros hubiéramos de alguna manera podido hacer varias de las medidas que estamos planteando en este código, sacarlas como leyes individuales e inconexas de alguna manera. Pero el gigantesco esfuerzo que hemos hecho de poder recoger toda la legislación que está suelta hoy en diferentes leyes a favor de los animales y poderla poner en una sola pieza legislativa, en un código, lo que nos permite a nosotros es avanzar en la posibilidad de constituir en Colombia realmente el derecho de los animales como un derecho que debe ser estudiado en las facultades. Fíjense que ya hay hoy facultades de derecho en nuestro país que, por ejemplo, ofrecen el servicio en sus consultorios jurídicos de casos de animales, por ejemplo, como hace la Universidad Cooperativa, como lo hace la Universidad Libre en muchas de sus sedes regionales. Y eso es justamente porque el derecho ha ido entendiendo que hay una rama inexplorada que tiene que ver con el tema de los animales. Y tener un código, como existe el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, como existe el Código Civil, como existe el Código Contencioso Administrativo y demás, tener un Código de Bienestar y Protección Animal nos permitirá de alguna manera darle la relevancia a los temas de animales al interior del mundo jurídico que ellos se merecen. Ese también es uno de los, digamos, intereses de sacar esta legislación de esta manera, en este formato. Así que bueno, yo me tengo que retirar, pero realmente muchísimas gracias por esas palabras, Laura, muchas gracias, profesora. Todas las veces que quieran conversar con nosotros sobre cualquier tema, nosotros estamos dispuestos a venir a conversar con ustedes y a aportar en lo que nosotros podamos. Un abrazo muy grande. Un abrazo, representante. Ay, muchas gracias. No. Bueno, Ana María, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Nuevamente agradezco a ti y a Nicolás. Y bueno, ahora sí entonces vamos a entrar a hablar sobre los detalles del proyecto de ley y bueno, todo lo que ella nos quiera contar. Está bien. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Listo, no, muchas gracias a ti, Diana. Voy entonces a compartir pantalla. A ver si la logro. No sé por qué no estoy pudiendo. Listo, creo que ya.
Listo, me dicen si por favor ahí ven la presentación. Sí, ahí la estamos viendo. Espérense, yo voy acá a minimizar Zoom, listo. Bueno, entonces, como venía diciendo antes de que se conectara el representante, Diana, me pareció muy chévere como la introducción que nos diste a cuál es el objetivo de esta clase, porque precisamente por ese lado me parece importante arrancar. Ya obviamente el representante pues dio una introducción y unas luces de qué nos llevó a hacer este proyecto, pero quisiera compartirle pues a todas las personas que nos acompañan, digamos a grandes rasgos, cuál es la problemática que está detrás de todo el tema de los animales, porque muchas veces cuando nosotros pensamos en el tema de bienestar animal, en la protección de los animales, también nos limitamos a pensar pues en lo que tenemos más cerca, que es tal vez los animales de compañía, que también se conocen como mascotas, perros y gatos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que daban de la perrita que le cosieron la vulva, o también hace un mes pues pasó el tema del perro que se murió en bodega de un vuelo de Easy Flight, de Homero, pero quiero como abrirles un poco la mente y que entiendan por qué es importante hacer un código y no basta simplemente una ley, como ya lo explicaba el representante, como la ley 1774, que resuelva un problema concreto, sino porque necesitamos una herramienta más macro. Entonces, en primer lugar, creo que lo más importante es decir que este código no pretende de ninguna forma prohibir ningún tipo de relacionamiento, salvo aquellos que impliquen maltrato con los animales, sino es regular todas las interacciones para establecer unos parámetros mínimos de bienestar. Yo no sé si ustedes saben, pero Juan Carlos, digamos, el representante es vegano. Él no consume ni proteína animal ni ningún alimento que se derive de los animales. Pero nosotros en el código somos conscientes pues que tenemos que responder a una realidad nacional, ¿no? O sea, esto no se trata, y por eso quiero empezar por ahí, de prohibir, digamos, el consumo de animales o que los tengamos como animales de compañía, ni el trabajo con animales que se presenta sobre todo en las zonas rurales del país, sino permitir todas esas actividades bajo unos parámetros mínimos de protección y bienestar. Como ya les advertía también el representante, en la actualidad existen algunas normas. De hecho el año pasado se expidieron dos. Él habló de la prohibición de testeo en animales con fines cosméticos, pero también se expidió la ley 2054 de 2020, que actualiza el código de policía y se refiere a la tenencia de animales en propiedad horizontal. Pero son normas dispersas y digamos a hoy es muy difícil cuando uno quiere, pues si esto pasa en el día a día, cuando uno quiere saber qué hacer, cuando conoce un caso de maltrato, a quién acudir, quién es la autoridad, o saber, digamos, qué puedo o qué no puedo hacer yo con animales, por ejemplo, silvestres, es muy difícil encontrar la información porque está muy dispersa. Entonces, en parte la idea del código es traer todas esas normas y ponerlas en una sola regulación, pero también incluir y modificar y actualizar pues esas normas y pues llenar los vacíos que existen hoy en día. Acá quiero ya pasar al tema de las interacciones y es precisamente seguir con el hilo que llevaba, y es que pensemos que los animales están en nuestro día a día de diferentes formas. Entonces están obviamente los que viven con nosotros, están los animales que se usan, como les decía, sobre todo en zonas rurales para el trabajo, pero también en zona urbana, como por ejemplo los perros que utilizan para empresas de seguridad, en las universidades, en entidades incluso estatales, en zonas como Transmilenio es muy común, digamos, ver perros que prestan servicios de seguridad, y esos son animales que son usados para trabajo. También, digamos, está el tema de los animales silvestres. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, recuerden esta noticia, que esto, creo que eso tenía lugar en Cartagena, si mi memoria no me falla, y era que unas personas, digamos, locales, lograron capturar unas mantarrayas y también unos tiburones pequeños y enmallar, digamos, una zona en el mar para facilitar interacciones con los turistas, animales que están, digamos, en su estado, en su hábitat, en su medio natural, pero que son usados por los seres humanos
percibir ganancias y facilitar temas turísticos, o el caso, digamos, que también, por ejemplo, el año pasado, por esta época, se movió tanto, que fue el caso de Júpiter, el león, que precisamente estaba en un zoológico en malas condiciones. Entonces también los animales silvestres, digamos que en principio uno diría están en su hábitat, pero nosotros también nos hemos encargado de tener relaciones a veces no muy basadas en el bienestar con ellos. Y acá ya empiezo a hablar de cifras, que esto me parece muy importante. Como primero, pues voy digamos, la estructura, como está pensada un poco esta presentación, es que hablemos de estas interacciones de la misma forma en la que está planteado el código. Y es que el código diferencia a los animales y diferencia las regulaciones que tiene con cada tipo de animal, tipo por decirlo de alguna forma, dependiendo de cómo típicamente se ha relacionado el ser humano con ellos, y quiero empezar por los animales domésticos, en particular con los animales de compañía. Para 2017 se estimaba que en Colombia había 6.844.687 mascotas entre perros y gatos, no miraron otras especies en el país. Esto es una cifra que dio el DANE para el 2017. Esta economía, la economía, digamos, para el 2018 de los animales en el país movía aproximadamente 3.02 billones de pesos. Y en ese estudio que está publicado en el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, se estimó que para 2023 esta cifra podría incrementar a 5.3 billones de pesos. Que, digamos, a qué corresponde esta cifra, a, digamos, el tema de comida, los temas veterinarios. Yo no sé acá cuántas personas tienen animales, pero realmente esto es como una renta, ¿no? Entonces, que hay que comprarle la cama, cada pues, tema veterinario, las consultas, los medicamentos, obviamente la comida. Ahora, digamos, está generando todo un movimiento económico alrededor de los animales. Entonces ya encontramos servicios de peluquería, servicios de paseadores, servicios de colegios, servicios de hoteles, y todo esto está moviendo estas cifras en términos de dinero en el país, lo que hace que sea obviamente una economía que esté cobrando relevancia. Pero aparte, estas cifras, como les digo, son del 2017 y 2018, que no tienen en cuenta el fenómeno que pasó en la pandemia, en la que evidentemente muchas personas, al estar solas en sus casas y al tener tantas restricciones para salir, consideraron la posibilidad de comprar o adoptar mascotas, animales de compañía, perros o gatos, sobre todo perros, para poder desarrollar actividades al aire libre. Entonces, obviamente, esto se disparó mucho más. Pero digamos, más allá de lo que implica tener un animal de compañía, pues que es, valga la redundancia, una compañía maravillosa, y creo que le aporta a uno mucho como ser humano poder, digamos, aprender de los animales. La tenencia de animales también ha generado una serie de problemas de convivencia. Y de situaciones que en este momento la ley no regula. Acá, digamos, hay dos imágenes que son un poco gráficas, pero son muy dicientes. Una es obviamente el tema de los perros que no son bien entrenados o bien educados por sus dueños, y pueden generar problemas de convivencia, bien sea dentro del edificio por el tema de los ruidos o el tema de los ladridos, o temas de agresiones, o también con otros perros en los parques, y también el tema en los parques y las zonas de espacio público de los animales que hacen sus necesidades, y muchos de los humanos que los acompañan no recogen, y eso también genera muchos choques, sobre todo en los parques con los niños. Digamos, yo he escuchado mucho esta queja, digamos, recurrente de los padres que dicen: yo ya no puedo llevar a mis hijos al Parque El Virrey o al parque que queda cerca de mi casa porque está lleno pues de popó de animales, y obviamente esto es un riesgo también para los niños. También lo que ya les advertía, y es la economía que se está desarrollando a partir del tema de los animales, que también genera de alguna forma problemas de convivencia. O sea, para el humano que vive con el animal genera una solución,
pero también, digamos, todo el tema de los paseadores, muchas personas se molestan mucho al ver en la calle una persona con 10, 15 perros, que arrastra uno, que siempre el chiquito queda metido entre los grandes, o sea, esto siempre genera como unas inquietudes en la ciudadanía que tampoco sabe cómo responder, o sea, la gente ve estos paseadores o que los amarran en los parques, entonces yo no sé si ustedes han visto en redes sociales que empiezan a denunciar, toman fotos, que vean, sus perros están amarrados en el parque y realmente no hay herramientas para saber qué hacer en estos casos y hay un vacío, en este caso de orden legislativo, porque estos son temas que han ido naciendo precisamente con esa necesidad que cada vez más latente del ser humano de tener la compañía de un animal. Por eso, digamos, también nos hemos dado cuenta en este proceso del desarrollo del código. Nosotros inicialmente estamos pensando solamente en el tema de los animales, pero por ejemplo en el código ya incluimos un capítulo para regular todos estos servicios, porque obviamente la profesión veterinaria está regulada, tiene una ley, pero todos estos servicios, el paseador, el colegio, el transportador, el peluquero, no están regulados, no están sujetos a ningún régimen, como si lo hacen los veterinarios que tienen una entidad que es Convescol, que ante una falta, digamos, se revisa el tema de la buena o mala praxis, se puede o no quitar, digamos, la licencia vigente, en este caso no aplica, y eso también es una necesidad que nosotros tenemos que responder, sobre todo porque, y esto también ha sido objeto de noticia, por la falta de capacitación de estas personas se han presentado situaciones en las que los animales mueren en sitios de peluquería, los llevan a baño y llaman a los dueños y dicen su animal falleció, no es muy claro qué pasó, el perro se ahorcó, el perro se ahogó o el perro se perdió. En los colegios también. Hace poco, hace como 2, 3 semanas acá en Bogotá, también en redes sociales se movió el caso de un bulldog que fue enviado a un colegio y aparentemente tuvo un golpe de calor. Los perros que dejan dentro de los carros, digamos, cuando la temperatura es muy alta, empiezan a fallar sus órganos y esto aparentemente pasó. Y todo esto se debe precisamente a la falta de capacitación y de regulación de las personas que interactúan con esos animales y que prestan esos servicios. Entonces, ese también es un problema que el código resuelve y que en este momento no tiene una solución muy clara. Sobre este tema, acá les dejo unas cifras sobre temas de maltrato animal, también son cifras anteriores. Una corresponde al 2019 en la Fiscalía, que fue el año en el que se creó el GELMA, que es el Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal, que es este grupo que se crea a partir de la Ley 1774, que es autoría del representante Juan Carlos Lozada, que tipifica el maltrato animal como delito. Yo acá quisiera hacer una precisión, que eso es un tema que me parece importante, y es, nosotros repetimos mucho que el maltrato animal es delito, pero es importante que se sepa que no todo el maltrato animal está tipificado como un delito. Los delitos, y ya que ustedes no son estudiantes de Derecho, sino de Comunicación Social, son aquellas conductas que se consideran tan graves que dan lugar a la privación de la libertad de una persona, es decir, a meter a la persona a la cárcel. Pero obviamente nosotros no tenemos ni suficientes cárceles, ni todas las conductas son tan graves para meter a todo el mundo a la cárcel. Entonces, en el caso del maltrato animal, únicamente es delito cuando se le causa la muerte al animal o cuando se hace una afectación muy grave a la salud. Pero, por ejemplo, otros casos que pueden ser maltrato, pero no están dentro de esos dos supuestos, como por ejemplo tener el perro en el balcón, que no sé si alguno de ustedes ya le ha pasado o ha visto la denuncia, que vengan, yo soy el vecino y veo que mi vecino tiene un perro en el balcón día y noche, al sol, al agua. Eso no necesariamente tipifica como un delito, y eso es lo que les decía ahorita al representante, que no está actualizado. El delito está, el grupo en fiscalía está, pero estas sanciones que son de naturaleza administrativa, que dan lugar más a una multa o eventualmente a la protección del animal a través de una aprehensión, no están cubiertas por la ley 1774, y eso es lo que quiere regular el código, que también tengamos un régimen tanto penal, es decir, fiscalía, cárcel, como administrativo, que debe ser más rápido además, porque obviamente para meter a una persona a la cárcel pues tiene que darse unas garantías para escuchar a la persona y no se mete, digamos, de entrada, no se encuentra la culpabilidad de entrada. La idea es tener estos dos regímenes que funcionen, digamos, de forma paralela y que puedan atender todas las situaciones de maltrato. Entonces tenemos estas cifras. En el 2019 la Fiscalía, antes de tener GELMA, reportó 2.698 casos de maltrato animal, pues que le fueron reportados a ella, y en comunicación en su momento con quien dirigía GELMA me manifestaba a mí que el 50% de estos casos se daban en colegios, peluquerías, hoteles,
precisamente por falta de capacitación y de manejo que llevan a la muerte de los animales. Y por el otro lado, en el mismo año, en el IDEPIBA, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, esto solo Bogotá, se reportaron 21.869 casos de maltrato animal. Entonces les dejo estas cifras para que dimensionemos, digamos, todo, digamos, lo que se mueve alrededor del tema de los animales y del maltrato. Acá esto no me voy a detener, esto es un poco para que vean cómo está el estado de las leyes actualmente. Ya el representante les contó un poco esto, las leyes que están vigentes. La primera es del 72, luego del 89, que es sobre todo la que estamos actualizando. Y luego vienen estas otras leyes que se han referido a temas particulares, pero que no están como cohesionados, y eso es lo que nosotros queremos hacer con el código. Nosotros, para ver, digamos, cómo estaba funcionando con estas leyes, para ver si esas leyes eran suficientes, hacer como el diagnóstico de si era necesario o no hacer un código, porque obviamente, como Diana lo decía al principio, es una iniciativa que uno creería que es necesaria, pero Diana, desafortunadamente yo tengo que decirte que no es tan fácil. Uno también creería que quién se va a poner a este tema, quién se va a poner a fijarnos parámetros de bienestar, pero ahorita que entremos en materia, sobre todo con lo que respecta a los animales usados para producción, ahí encontramos obviamente otras fuerzas que tienen otros intereses, pero en su momento, para hacer el diagnóstico de por qué lado debíamos darle tratamiento a este caso, hicimos estas acciones, que esto me parece importante que ustedes también conozcan cómo se trabaja desde el Congreso. O sea, no es simplemente que un día el representante dice quiero hacer esto y escribámoslo, digamos, desde Bogotá, porque obviamente las leyes tienen impacto a nivel nacional. Entonces, la idea es conocer la realidad nacional para a partir de ahí presentar una propuesta para solucionar el problema. Entonces, en el 2019, antes de empezar con todo este tema, presentamos 1.103 derechos de petición dirigidos a los municipios del país, solicitando información. Les mandamos muchísimas preguntas preguntando si estaban aplicando la ley quinta del 72, o sea, una ley que desde 1972 tiene obligaciones para los entes territoriales. Y de ahí en adelante, obviamente la ley 1774 de 2016, la ley 84 del 89, pero de esos 1.103 derechos de petición solamente recibimos 463 respuestas. Los dos municipios no contestaron. Y lo más grave de esto es que de esas 463 respuestas pudimos concluir que solamente o sea, que el porcentaje de sanciones impuestas por temas de maltrato animal era inferior al 2% y la imposición de multas era inferior al 1%. Es decir, no se está cumpliendo esta ley porque no hay voluntad, porque no se conoce, porque obviamente en muchos territorios hay otras problemáticas mayores, pero igualmente esto no implica que la ley no deba cumplirse. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta y ratificamos la necesidad de actualizar esta ley, que además tiene un problema, y es que nosotros en 1991 pues hubo todo un proceso de constituyente, de Asamblea Nacional Constituyente, y a partir del 91 tenemos una nueva constitución. La Constitución, para que ustedes lo entiendan, es la norma de normas, o sea, la Constitución está por encima de cualquier ley, de cualquier decreto, de cualquier orden que diga el presidente. O sea, la Constitución es lo que nos rige a todos, y es como no hay nada más arriba de la Constitución en materia de leyes en el país. Y la Constitución prevé, por ejemplo, que para privar a una persona de la libertad, porque obviamente esto pues, es un derecho fundamental, tiene que cumplirse, como yo les decía ahorita hablando de la Fiscalía, un debido proceso, y esto solo lo puede hacer un juez. Antes de la Constitución del 91 lo podían hacer autoridades administrativas, y eso es lo que pasa con la Ley 84 del 89, que permitía a los alcaldes imponer penas privativas de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo les digo que la Constitución, no hay nada por encima de la Constitución, es la ley más importante, por llamarla de alguna forma, porque no es una ley, obviamente la ley 89 no puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Entonces ahí vemos una necesidad de actualizar esa ley, que es anterior, del 89, la Constitución es del 91, y creemos que en parte por eso es que no se está sancionando, porque los alcaldes podrían acudir, digamos, a otras leyes que subsanan un poco ese problema, pero esa vuelta, digamos, ahí sí que depende de voluntad política, pues no lo podemos dejar al aire. Entonces la idea es actualizar esta ley, hacerla coherente con lo que dice la Constitución, para garantizar que se investigue y se sancione el maltrato animal de forma efectiva. Acá simplemente unos gráficos, voy a pasar rápidamente sobre ellos.
sobre las respuestas. Acá, digamos, en cuántos municipios de los que nos contestaron funcionaba la junta, si existía. Acá este gráfico es muy interesante porque yo les decía que la ley es del 72, pero quiero que vean que acá es número de juntas creadas por año. Realmente empiezan a crearse más juntas desde el 2014. Y esto demuestra que es en los años recientes donde hemos ido adquiriendo, digamos, esta conciencia sobre la forma de relacionarnos y la protección y el cuidado de los animales. Antes de esto, digamos que era muy poca la voluntad que existía sobre este tema. Acá el tema de las multas está pues más discriminado, pero acá podemos pasar rápido. Digamos, estas son las respuestas de los derechos de petición, pero esto para mostrarles un poco también el fundamento que tenemos y el estudio que hicimos a nivel de país. Ahora, además, digamos, del tema de los animales que uno tiene en casa, que ya hablábamos de los problemas de los perros en los parques y los ladridos y las agresiones, hay otro problema que es muy grave, que no tiene atención oportuna tampoco en la actualidad, y es la situación de los animales que se encuentran en la calle. Para el 2019 se estimaba que había aproximadamente 1 millón de animales en situación de calle, que también es un número que seguramente aumentó en la pandemia. Yo no sé si ustedes recuerdan que al principio de la pandemia, digamos, hubo toda una serie de noticias que uno no sabía si los animales transmitían o no el COVID. También salió una alerta por parte del IDEPIBA en Bogotá diciendo que no abandonaran a los animales porque la gente, digamos, en medio de este miedo que sentimos todos, sobre todo hace un año que empezamos con estas medidas, con este aislamiento, la gente desesperada, no sabiendo qué hacer, entonces prefería abandonar a sus animales para tampoco tener que salir a la calle. Así como había unas que querían tener un animal para salir a la calle, había otras que entraron un poco en pánico y aumentó el tema del abandono. Esto, digamos, genera bastantes problemas. Por un lado, obviamente, temas de salud. Digamos que también más o menos desde los 70 existe en Colombia toda una normativa dirigida a atacar el tema de los animales de calle, pero desde la perspectiva de salud pública, sobre todo por el tema de la rabia. La rabia es una enfermedad que es, digamos, propia de los animales, pero tiene la característica de ser zoonótica, es decir, que es compatible, digamos, con el ADN del ser humano y se puede transmitir. Y es una enfermedad que cuando se transmite al ser humano, digamos que la tasa de mortalidad es muy elevada porque genera unas afectaciones nerviosas en los seres humanos. Alrededor de los años 70, como les digo, ya se empezaron las regulaciones y por eso, yo no sé si ustedes han escuchado, en Colombia existen los centros de zoonosis, que no es lo mismo que los centros de protección y bienestar animal. Han ido mutando los centros de zoonosis a ser centros de protección y bienestar animal, pero inicialmente se pensaban como lugares para controlar las poblaciones de animales en situación de calle, no pensando en su bienestar, sino pensando en evitar que hubiera brotes de rabia. No todos los perros de la calle tienen rabia, yo quiero aclarar esto. De hecho, la rabia está exterminada en casi todo el territorio nacional. El año pasado, a finales de año, se presentó un caso en el Huila, pero digamos que en general está erradicada por este control que se ha venido haciendo. Pero obviamente, pues pueden surgir brotes y aparte son enfermedades que también se pueden pasar de animales silvestres, como es el caso de los zorros a los perros, y viviendo los perros en la calle, digamos, puede generarse otra vez todo un tema de contagio. Hay otras enfermedades zoonóticas, obviamente, como por ejemplo la sarna, no todos los tipos de sarna, pero digamos, esto genera, el tener animales en la calle genera un problema de salud, también el tema de los animales buscando alimento muchas veces rompen las bolsas de basura, entonces eso también genera unas situaciones complejas, pero además también, pues el hecho de tener animales en la calle puede generar accidentes de tránsito y también afecta a los ecosistemas, porque muchos de estos animales buscando refugio y buscando protegerse de los humanos, pues que les pueden hacer daño, vuelven, digamos, al monte. Entonces, no sé si ustedes han escuchado acá en Bogotá el caso que lo mencionaba el representante de Acacio, que es un habitante pues que se encuentra en situación de calle, que aparte en este momento está desaparecido, no sé si han visto las noticias, que él vive en los cerros orientales de Bogotá y él tiene una manada de aproximadamente entre 30 y 40 perros, que son perros que han encontrado en el cerro un lugar de protección, pero son perros que si ustedes entran al cerro los atacan, porque obviamente ya dejaron de estar acostumbrados al ser humano. También se han presentado casos en humedales acá en Bogotá, que manadas de perros vuelven a una situación un poco silvestre, empiezan a cazar también buscando alimento y también empiezan a atacar al ser humano. Y obviamente eso también afecta a los animales que viven dentro de ese ecosistema por el tema de la caza y también por el tema de transmisión de enfermedades. Y ese es el caso
de este zorro, digamos, que tenemos ahí, que fue infectado con un virus que es muy propio de los perros, que es el moquillo. Entonces, la situación de los animales de calle no solamente nos afecta a las personas que amamos a los animales y que queremos protegerlos y que nos duele verlos, digamos, sufriendo de inanición, de deshidratación, de maltrato, sino también tiene que verse desde una perspectiva más global y es un problema que nos atañe a todos también por los temas que les he dicho. Está el tema de los animales de trabajo. Que digamos ya también lo hemos tocado, el tema de los perros en Transmilenio, los perros que se usan para seguridad. Entonces también es un tema que no tiene regulación. El año pasado también por esta época, si mi memoria no me falla, hubo como toda una controversia de los perros que se usaban en Transmilenio y Claudia dijo que no los iba a seguir usando porque los mantienen con un bozal, las correas las tienen digamos de metal y los ahorcan, bueno, todo esto, entonces eso también tiene que regularse. Pero aparte hay otro tema y es, yo no sé si ustedes han escuchado el tema de los perros de apoyo emocional que viajan en los aviones. En Colombia no existe a la fecha una ley que regule los perros de servicio. Entonces, ¿qué son los perros de servicio? Los perros de servicio son los perros que, por ejemplo, usan las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, auditiva, los perros de biodetección, los perros que pueden detectar si una persona va a tener una convulsión o que pueden detectar enfermedades. Todos estos perros son perros entrenados para prestar servicios particulares y ayudar al ser humano. Eso no tiene una regulación. Y en este momento estamos en un limbo y todo, digamos, todo se está centrando en la figura del apoyo emocional, que es una figura que se está prestando también un poco para abusos, ¿no? Al no existir primero una regulación sobre el tema de transporte con animales, pues obviamente ahí tenemos un vacío las personas, yo tengo perros que tienen perros y que de pronto les da miedo mandarlos en bodega, entonces uno busca como la figura que es la que está de moda, entonces dice, no, yo voy al psicólogo, al psiquiatra que me haga un certificado y yo lo monto en cabina. Pero realmente esa idea de montar el perro en cabina o de tener el perro en los restaurantes y en todas partes viene de este concepto de perros de servicio. Son perros que realmente prestan un servicio y que están entrenados para el efecto. Entonces nosotros en todo este tema del código que empezamos a conocer esta realidad, nos dimos cuenta que primero es importante regular estos animales que pues que necesitan, digamos, o que prestan una labor esencial para el humano que acompañan, como les digo, personas con discapacidad visual, auditiva, incluso niños, digamos, o personas que tienen por ejemplo, temas de autismo, que los animales les ayudan, digamos, a socializar, a sentirse más tranquilo en diferentes entornos. Son animales que de ninguna forma pueden tener limitaciones para ingresar a ningún sitio, porque aparte tienen entrenamiento, digamos, para saber cómo comportarse. Pero en cambio el tema de apoyo emocional, pues, o sea, yo incluso he conocido gran danés que viajan en avión, en cabina, diciendo que son perros de apoyo emocional y eso también genera conflictos. Entonces también son temas que como pues Diana, como tú decías, o sea, nos impactan en diferentes realidades y generan muchos conflictos y es necesario darles una solución. Ahora entramos también, ya pasando como de los animales domésticos y de compañía, que eso es como un gran capítulo y también los de trabajo. El código dentro de los animales domésticos nosotros los dividimos por animales de compañía, que son los que yo tengo, digamos, con los que tengo un vínculo, los animales de trabajo, que son, digamos, los que uso para vigilancia, seguridad o, digamos, en las zonas rurales para que carguen los cultivos, bueno, todo esto, la producción. Y en animales de producción. ¿Por qué? Los animales domésticos son aquellos que por su cuestión evolutiva dependen del ser humano. Entonces son animales que se han acostumbrado al ser humano y que, digamos, reciben del ser humano cuidado, protección, alimento. Entonces en animales domésticos no solo piensen en perros y gatos, sino también están los caballos, también están las vacas, también están las ovejas, también están los cerdos, que de hecho, y hay como una línea muy delgada, porque yo no sé si ustedes han visto que ya hay gente que incluso tiene mini pigs. Entonces todo depende de la intención con la que yo tenga el animal. Obviamente acá están los animales de producción. Pero tal vez, Diana, pues me parecería como este tema es que es tan largo, de pronto antes de empezar con esto y en este otro tema que de pronto es más cercano, saber si de pronto alguien tiene comentarios, preguntas antes de seguir. Quisiera saber eso. Perfecto, gracias. Sí, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Todo entendido? ¿O hay alguna pregunta? No, señora, todo está muy claro y Yo muy sí interesante. tengo una pregunta.
pues que de pronto no sé si entendí bien, y es que en algún punto, Ana María, dijiste que el maltrato animal se asociaba como tal cuando pues se le causaba la muerte al animal o de alguna forma afectara físicamente al animal. Si no estoy mal, si escuché bien. Dijiste en un punto que, por ejemplo, mantener un animal, en los casos que se había reportado de mantener el animal dentro de, no sé, una terraza durante varios días, mojándose sin comida, que dijiste que no se mantenía como, o no se priorizaba como algo muy grave, pero pues de igual forma supondría yo que si afecta de alguna manera pues la salud del animal, ¿no sería eso algo como, como pues sí demandable o grave? Johan, gracias por querer profundizar ahí, porque sí, yo creo que eso es como de las inquietudes como más comunes que sobre todo yo recibo. Sí, yo no digo que no sea maltrato, lo que pasa es que el tema del maltrato primero es muy subjetivo, ¿no? Digamos, yo les explicaba que hay dos formas de sancionar, hay dos formas de sancionar, una que es la más grave, que como les digo, digamos, cuando el Estado, digamos, y cuando el Congreso, cuando el legislador decide convertir una conducta, determinar que una conducta es lo suficientemente grave para que una persona vaya a la cárcel, es porque afecta, digamos, los bienes más importantes para la sociedad. O sea, cuando entonces van a la cárcel las personas que matan, las personas que violan, pero hay otro tipo de conductas, por ejemplo, que yo estrelle el carro de otra persona, pues está mal. Eh, Obviamente la persona que le estrella el carro no le gusta, pero digamos eso no me da a mí para que me vaya a la cárcel. En ese caso yo reparo, digamos, económicamente el tema. Les pongo este ejemplo para que entiendan un poco cómo está vivido el tema sancionatorio. Entonces, en el tema de los animales, lo que es delito, o sea, lo que da cárcel es matar a un animal o afectarle gravemente la salud. Por ejemplo, pues este tema, este es una noticia más vieja, pero hace poco salió el resultado en fiscalía de un perro al que le dispararon muchas veces con una pistola de balines hasta dejarlo ciego. Eso obviamente no mata al perro, pero es una afectación muy grave a la salud y es una conducta completamente reprochable, y eso, por ejemplo, sí fue asumido por la fiscalía porque es una afectación grave a la salud. Pero el tema de los perros en los balcones, yo no digo que no sea maltrato, pero digamos que no, digamos, por tener mi perro en un balcón, eso no da o sea, no es suficientemente grave, entre comillas, para que me manden a mí a la cárcel. Aparte porque yo creo que detrás de eso también hay una falta de pedagogía sobre lo que es tener un animal de forma responsable. Eso también pasa mucho, que yo digo, quiero un perrito, quiero un gatito, y entonces yo veo que mi vecino tiene un perro muy lindo, muy chévere, que está muy de moda, que veo mucho en el parque, y digo, listo, quiero esa raza, la voy a comprar. Y cuando compro el perro, digo, Dios mío, yo realmente nunca he tenido perro, no sé manejar este perro, se me comió los zapatos, se me comió el computador, se me comió el cable, se me comió el celular, y ahí ya yo me empiezo a enloquecer. Entonces puede que yo en ese desespero diga, no, al balcón, y eso no hace que yo sea criminal y que sea mala persona, sino también es una falta de pedagogía. Entonces, para ese tipo de conductas, la idea es precisamente que el proceso esté basado como en otros principios, no de meter a la gente a la cárcel, sino ver qué pasa detrás. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo te cuento qué pasa. Esos casos están a cargo del instituto en Bogotá, del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, y esos también vendrían siendo los casos que regularía este código. Que son los procesos administrativos. Entonces, en ese caso, digamos, cuando atienden los llamados, porque aparte son infinitos, pero cuando va al instituto, llega a la casa y ¿qué hace? Entonces, le pregunto, ¿se tiene este perro? ¿Sé cuándo lo tiene? ¿Por qué lo tiene? Entonces, no, porque es que mi hija quería un perro, pero nos dimos cuenta que nadie quiere perro, pero nos da pesar, entonces mejor tenerlo en el balcón que sacarlo a la calle. ¿Sí me entienden? Entonces uno empieza ahí a entender, digamos, las razones de por qué el perro está ahí. Y ya cuando le van a hacer la valoración, porque digamos en esas visitas siempre va un veterinario, digamos que el hecho de tener per se el animal en el balcón no necesariamente es maltrato. Claro, desde la perspectiva del vecino uno dice terrible, pero por ejemplo si el animal tiene su alimento, tiene su agua, tiene su comida, tiene su techo, digamos, para resguardarse, pues no es lo ideal que esté en el balcón, y uno pues usualmente la gente le pide, le dice a la persona, venga, intente como sacarlo a pasear, consígale un colegio o un entrenador, o sea, como que la idea es llegar a acuerdos. Obviamente, si ya llegamos a un caso en que es un animal
que de hecho ya esto les cuento desde mi perspectiva como rescatista, me pasó una vez con una perra bulldog que estaba completamente en los huesos, en un balcón, la perra sin agua, sin comida, obviamente su cuadro hemático de sangre, o sea, la perra estaba pues a semanas de ya morirse, pues de las condiciones en las que estaba. En ese caso sí podría haber una sanción por maltrato animal penal. Pero en los otros casos, lo que se hace usualmente es hacer una recomendación, y en caso de que el animal, digamos, no esté tan afectado, pero sí esté como en una raya ahí a punto de cruzarla, se impone una multa. Se impone una multa para que la persona también entienda pues que lo que está haciendo está mal y que tiene que responder. Entonces, sí puede ser maltrato, pero obviamente hay que verlo, digamos, dentro de ese contexto, y aunque es maltrato, digamos, hay que ver qué tan afectado está el animal para determinar si es una sanción administrativa o si da lugar a cárcel. Ah, listo, vale, muchas gracias. Quiero saber si alguien más, o sea, siéntanse libres, tranquilos, o preguntas, comentarios, cualquier cosa antes de pasar a este tema. Bueno, parece que no. Entonces, Diana, si te parece, sigo. Claro, claro, claro que sí. Listo. Entonces, aparte, digamos, de ese tema de animales domésticos de compañía y usados para trabajo, también el código está regulando los temas de animales usados para producción. Animales usados para producción son los animales que nos comemos o los animales que producen, pues, valga la redundancia, productos que consumimos, como la leche, el queso, la lana, todo esto. Como yo les decía, la idea no es prohibir ninguna de estas actividades, sino garantizar que haya unos postulados de bienestar que aparte en este momento la industria los está pidiendo. Yo no sé si ustedes han escuchado el tema de los huevos de la gallina feliz o el pollo feliz, que de hecho son más caros, porque lo que prometen es que es un animal que está feliz, literalmente, o sea, que está en buenas condiciones, que es un animal que no se estresó, porque obviamente ya estamos hablando de todo el tema de las hormonas, del estrés, de eso. Entonces eso también es importante incluso para la industria. Pues para fijar los temas de bienestar. Ahora, ahí Diana, para contarte un poco cuál vendría siendo que uno dice, bueno, pero si esto lo conviene a la industria, pues porque alguien presentaría una oposición. Y ahí retomo el ejemplo que ha dado el representante de los camiones y los camiones de los pollos. O sea, yo, digamos, a mí me da muy duro ir detrás de un camión con vacas, con cerdos, pero a mí, yo el que más odio es el camión de los pollos, porque yo no sé si ustedes se han fijado, pero obviamente es una cantidad de jaulas donde los pollos van hacinados y donde a veces se les sale el ala, se les sale la pata, se les sale el pico. O sea, es una cosa monstruosa, que lo que nosotros estamos acá diciendo es, venga, tenga pollos, críe pollos, transporte los pollos, pero no lo haga así. No lo haga así. Incluso, pues les voy a contar, esto es un tema que a todo el mundo le choca, pero que conocimos en esto, y es como hacinan tanto los pollos, prefieren quitarles los picos, porque obviamente los pollos en su estrés se atacan entre ellos. Eso es una conducta muy cruel, y eso se podría evitar simplemente no hacinando los pollos. Si en vez de meter 10 pollos en una jaula, yo meto 3, pues ya no se van a matar entre ellos porque van a estar con suficiente espacio, pero obviamente si embuto 10 pollos, pues ya el tema se complica. Entonces, eso es lo que buscamos. No estamos prohibiendo ni comer pollo ni carne, pero que los tengan bajo unas condiciones de bienestar. En el tema de los animales silvestres, yo sí tengo que decir pues que en Colombia sí existe toda una serie de normas que regulan los temas ambientales, pero regulan a los animales como recursos, no como individuos. Entonces acá está el caso, ya habíamos hablado de los dos casos del león Júpiter y del oso Chucho. Entonces el oso Chucho, todo este tema, este movimiento que se dio porque lo liberaran, porque está en un zoológico, eh, porque digamos, no hay unas normas que exijan unas condiciones de tenencia responsable en condiciones de bienestar de estos animales en los sitios donde están, o en el caso de Júpiter. Entonces son animales que se rescatan de tráfico de fauna, o muchas veces en el caso de los osos que capturan las autoridades ambientales, porque entonces empiezan a tener conflictos con los campesinos, pero no hay ninguna norma que les exija a ellos tenerlos en buenas condiciones. Simplemente se captura el oso, se captura, o bueno, en el caso del león no se captura porque en Colombia no hay leones, pero digamos se saca el león de un circo, y
los meten en zoológicos y nadie hace una revisión, nadie está pendiente, nadie hace un seguimiento, entonces eso también hace este código. Fijar unas condiciones de bienestar para que esos animales que tengan que permanecer en cautiverio porque ya no pueden ser liberados, pues por lo menos estén en buenas condiciones mientras están pues bajo cuidado humano. Y ya casi estamos terminando y finalmente el código, digamos, también trae unas disposiciones generales que esto ha sido un tema muy interesante porque estas disposiciones se han ido construyendo con un proceso que hicimos el año pasado, que era J lo que decía al principio, y es que para hacer este código no solo mandamos los derechos de petición, sino el año pasado fuimos a 14 ciudades del país a contar el proyecto y a preguntar cuáles eran sus inquietudes en temas de animales. Y acá encontramos temas en los que jamás hubiéramos pensado si no hubiéramos hecho esto, como es el tema de la migración con animales. En la audiencia en Cúcuta nos decían, miren, acá nosotros no solo recibimos personas que vienen de Venezuela, sino vienen con los animales. Y no es que no queramos recibirlos, sino quién se encarga de garantizar que esos animales no traigan enfermedades como la rabia, quién se encarga de garantizar que esos animales, digamos, tengan un tema de vacunas. Que claro, obviamente uno poniendo esto en el marco de toda la problemática que genera una migración, es un problema chiquito, pero si ya estamos resolviendo el tema de los animales, pues también hay que meterle, digamos, una regulación a esto, porque pues estas personas que migran vienen, digamos, con lo que ellos también consideran es un miembro de la familia y el país también tiene que tener, digamos, una regulación frente a ese tema. El tema de las cirugías y esto es muy común en el país. Que muchas personas, sobre todo en el campo, decidan hacer ellos mismos las cosas. Entonces, por ejemplo, hace poquito una señora que conozco rescató en Boyacá un perrito al que una familia, no sé por qué, decidió, le parecía que se veía más bonito con la cola corta, se los cortó con unas tijeras. Obviamente esto fue un tema terrible, un perrito bebé de 2 meses divino, pero obviamente imagínense todo el trauma que le generó este animal, el dolor. Nos tocó obviamente apoyarnos acá con tema veterinario en Bogotá porque se le infectó la herida. Bueno, en fin, la idea es que si hay una profesión que existe, digamos, para estos temas, enaltecer esa profesión y que todos los procedimientos, todos los medicamentos sean recetados por un veterinario, porque también, por ejemplo, es muy común los perros cuando tienen problemas de piel les echan aceite, les echan un montón de cosas que lo que hacen es empeorar el problema. Entonces la idea es pues que los animales también tengan esa atención especializada. Acá esto ya lo he dicho, esto siempre lo repetimos porque obviamente la gente a veces tiene como esa prevención. Acá está el tema de las audiencias, acá pueden ver a las ciudades a las que fuimos para construir estos temas. También en el código como disposiciones generales, aparte de estos dos temas que ya les mencioné, está el tema de la experimentación con animales, no la cosmética, que esa ya quedó prohibida, sino la científica, cómo no podemos frenar la ciencia, pero cómo garantizar unos mínimos de bienestar. Está el tema de atención en situaciones de emergencia, cuando hay derrumbes, cuando hay inundaciones, digamos que no hay una previsión para tratar a los animales. Entonces, la idea, digamos, es eso, es crear como una regulación íntegra para los animales. Para esto, y ya para cerrar, pues quiero contarles también que no solamente hicimos las audiencias, sino nos hemos sentado con un montón de organizaciones, tanto entidades estatales como acá van a ver, y estas no son todas, como gremios, zoológicos, porque obviamente digamos que hacer una ley es una tarea muy compleja y hacer una ley de animales pues requiere más conocimientos que los que uno tiene, digamos, desde la perspectiva del derecho. Acá han participado veterinarios, biólogos, etólogos, ecólogos, ingenieros, gente que trabaja, digamos, en todo el tema de experimentación, universidades. Se ha sumado muchísima gente, entonces, pues nada, digamos que creo que a grandes rasgos eso es el código. Obviamente yo acá podría seguir y explicar capítulo por capítulo, pero no nos alcanzaría el día y creo que con esto, digamos, pueden tener como una perspectiva general, Diana. Entonces, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por tan amplia exposición y la claridad pues con la que se ha venido explicando este tema. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta y ya le damos paso a los estudiantes que tengan inquietudes para que por favor vayan levantando la mano y vamos así organizando la participación. Bueno, no, quería preguntarte lo siguiente. Entiendo que
Lo que yo logré entender, no sé si lo entendí bien, es que tal vez en donde mayor oposición se ha generado frente al tema es con los animales de producción, los que generan algún tipo, sí, los animales de producción. Quería preguntarte ahí, ¿a qué tipo de oposición te refieres? Porque si bien ustedes no están prohibiendo exactamente el consumo ni de carne, ni de pollo y este tipo de cosas, ni de cerdo, ¿en dónde está la oposición de los gremios? ¿Qué es lo que preocupa, no? Sí, Diana, digamos que ahí el tema es que obviamente, como te digo, es mucho más barato no implementar prácticas de bienestar animal. Entonces, lo que te decía, por ejemplo, el ejemplo de los pollos, es más para mí productor sale más barato no tener que comprar tantas jaulas y usar una jaula para meter 10 pollos que tener que tener suficientes jaulas para meter de a 3. Aparte, también me sale más costoso el transporte, porque entonces ya en un solo viaje no puedo transportar 2.000 pollos, sino podré transportar, no sé, 500, entonces tendré que contratar otro camión para llevar otros pollos. Por ejemplo, el tema no sé, el marcado a fuego. El marcado a fuego, que obviamente eso implica un dolor para las vacas, pero es lo más económico. Hay otro, según lo que recientemente habíamos hablado, de otro que es como con nitrógeno y es frío, pero obviamente es una tecnología mucho más costosa y eso no le genera dolor al animal. El tema de lo que te decía los veterinarios, sobre todo lo que se presenta de personas que hacen procedimientos veterinarios o procedimientos quirúrgicos con animales sin tener la capacitación es en el campo y en los temas productivos. Entonces, el campesino, digamos que no, mi vaca se lesionó, entonces yo la entablillo, no sé qué cosas, bueno, que eso no es tan grave, pero la castración o bueno, todo esto, obviamente a ellos les sale mucho más costoso tener una persona, un veterinario, un profesional que desarrolle esto en vez de poderlo hacer ellos mismos, pues corriendo riesgo obviamente que el animal se muera. Entonces, es un tema de costos, es un tema de costos. Por ejemplo, el tema de los cerdos o bueno, de animales un poco más grandes, si la idea es no tenerlos, o sea, tenerlos en un lugar donde se puedan movilizar, o por ejemplo el tema del transporte, que ya lo anunciaba el representante, el tema de las exportaciones que se hacen de ganado, que se hacen exportaciones en pie, animales que están parados durante semanas, es mucho más barato tener el barco y montar, no sé, las 500, 600 vacas que mandan paradas a poder mandar solamente de a 20 vacas para que puedan caminar y tener un espacio. Esto es un tema de costos, realmente eso es un tema de costos. No es que ellos no quieran, pero siempre nos dicen de entrada, es muy difícil, o sea, para las grandes industrias, digamos, ya incluso muchas han ido implementando estas medidas, pero para el pequeño productor es muy complicado. Entonces dicen como, venga, también esto cómo va a funcionar, denos un periodo de transición. El tema yo creo que de las aves es como el gremio que más se ha opuesto porque es como el que menos condiciones de bienestar animal tiene. Finalmente las vacas uno las ve, o sea, cuando uno va al campo uno ve la vaca pastando en su espacio, pero los pollos realmente son los que se ven bastante afectados con esto y es la industria que está como poniendo más resistencia para implementar estas medidas. Perfecto, muchas gracias. Voy a darle paso a Laura Camila y te vuelvo a preguntar algo más. Laura. Hola, buenos días pues para todos. Antes que nada, pues muchas gracias por el encuentro, por el tiempo y por toda la explicación. Realmente es algo muy interesante. Pues mi pregunta va como que relacionada con qué propuestas tienen o de pronto se han hecho sobre estos lugares acá en Bogotá donde venden las mascotas de perros y gatos que pues no los tienen en condiciones. Pues de hecho yo compré a mi mascota ya, pero como que llegar allá y ver cómo los tienen y cómo los tratan, nomás para ofrecer pues al perrito, al gatico, los tratan de mala manera. Entonces, como qué propuestas se tienen para eso y pues ya, esa es mi pregunta. Laura, súper, súper. Es que yo como les digo, miren, acá nos podríamos quedar hasta las 5 de la tarde yo explicándoles todo el código, porque es que abarca todo. En efecto, tenemos un capítulo dentro de los animales domésticos de compañía que regula todo el tema de criaderos y reproducción de animales. En primer lugar, digamos, nosotros lo que pensamos es que nosotros no estamos en contra de la compra y la venta de animales. Obviamente yo sí siempre pues promuevo y el representante también y nosotros promovemos el tema de adopciones, sobre todo teniendo en cuenta la situación de los animales que están en la calle,
pero pues también decimos no es una actividad que queramos prohibir porque no es mala en sí misma, sino el tema es como tú lo dices, cómo se ha venido haciendo y cómo hay una explotación, digamos, detrás de muchos de esos criaderos. En el código tenemos un capítulo en la que establecemos que para poder vender animales se va a requerir un permiso previo, donde la persona, digamos, que quiera tener un local o una tienda o en un sitio donde se venda animales, primero tendrá que aclarar, digamos, qué tipo de animales se van a vender, cuál es el espacio donde van a estar. Estamos fijando unas regulaciones sobre, digamos, incluso son detalladas y ahí también, Diana, hemos tenido un poco de oposición porque pues todo lo que implique ganancias y ganancias, digamos, para las personas que trabajan con animales, pues obviamente genera oposición porque ahí, por ejemplo, estamos hablando de... que siempre tiene que haber un proceso veterinario detrás para decir hasta cuánto se los puede sostener una perrita. Obviamente estamos prohibiendo, por ejemplo, los implementos de monta. Muchas veces, yo no sé si ustedes han visto, hay unas herramientas que literalmente amarran a los perros para garantizar que la monta, digamos, llegue a buen término, y se está prohibiendo, por ejemplo, el tema de venta de animales en plazas, que eso ya lo logró Bogotá, pero la idea es que en ninguna plaza de mercado, ni ningún sitio que no cuente con este permiso, que sea un sitio especializado para esto, se puedan vender animales. Sí, tenemos todo un capítulo sobre eso. La idea también es que los animales se vendan, cuando se vendan esterilizados, en caso de las hembras y castrados en el caso de los machos, y que sean estas personas que tengan capacitación, que tengan los medios, que tengan las instalaciones y que tengan obviamente la autorización, las únicas habilitadas para poder hacer, digamos, este tipo de reproducciones bajo unas condiciones de bienestar y unas condiciones reguladas y responsables. O sea, la idea no es que ya cualquier persona pueda simplemente pues reproducir y vender a animales, en el caso de animales de compañía, obviamente, porque pues esto no aplica para vacas y no sé, ovejas, no, esto solamente aplica para perros y gatos, pero sí estamos regulando, digamos, integralmente el tema de los criaderos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas, muchachos? ¿O todo ha sido claro? Bueno, No, profe, en general todo ha sido muy claro. ok. Bueno, yo también quería hacerte otra, pues esta es una pregunta muy básica, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, a las gallinitas, bueno, en fin, las alimentan con hormonas, todo pues con el tema de costo-beneficio, pues estamos en un estado también capitalista, uno entiende eso. El código habla de algo de eso porque pues se supone que cuando eso es así también va en contravía no solamente de la vida del animalito, sino del ser humano, que es quien consume finalmente el producto final, ¿no? Ahí pues perdón la redundancia, pero quería preguntarte eso también. Pues Diana, esos ya son temas, digamos que nosotros lo que hacemos son fijar unos parámetros básicos, porque obviamente, pues tú sabes que primero aprobar una ley no es una tarea fácil y después modificarla, digamos, es mucho más difícil. Entonces la idea es fijar unas condiciones, obviamente sí tenemos unos principios, sobre todo en temas de producción, y es que, por ejemplo, que la cantidad de la producción no puede ir en contravía del bienestar animal, y eso también va un poco en línea con lo que tú dices. Entonces queremos un pollo más grande para sacarle más carne y todo esto, pero esos son temas que sí son objeto de reglamentación por parte tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Agricultura. Ellos son los que manejan pues ya, y también del ICA. Ellos son los que manejan ya todo el tema pues de los insumos, digamos, para el tema de animales. Nosotros, de hecho, pues en estas mesas, y eso también es un tema interesante, en estas mesas que hicimos nos sentamos, el Ministerio de Agricultura tiene un comité de bienestar animal, un comité a nivel nacional que está, donde están todos los gremios, y el año pasado ellos sacaron 2 reglamentaciones que establecen las condiciones de bienestar por especie. Entonces ya hay unas, porque obviamente no es lo mismo, y el código nos puede ir a ese detalle, no es lo mismo las condiciones de bienestar de un ovino a las de un bovino, a las de un pescado, pues un pez, si me entienden, como que las de un ave, o sea, cada especie tiene unas condiciones de bienestar
y eso también va en línea con su alimentación, el tipo de alimentación, y eso ya es más objeto de reglamentación. Nosotros obviamente hablamos de alimento adecuado, de que tengan disponibilidad de agua, pues unas condiciones como generales, pero ya ese detalle sí corresponde más a la reglamentación. Perfecto. Por aquí creo que, a ver, en el chat nos están preguntando, nos está preguntando Elian Ricardo, ajá, dice, ¿es Elia? ¿O quién nos está preguntando? Eliana Sánchez. Si somos espectadores de violencia animal, ¿dónde podemos reportar? ¿A qué líneas? Bueno, digamos que ahí vuelvo a la pregunta que nos hacía Johan y es, depende de qué tipo de maltrato. Entonces, obviamente, si estamos ante un tipo de maltrato, no sé, que hubo muerte de un animal o una afectación bastante grave, pueden acudir a la fiscalía. Digamos que en ese caso, yo que les recomiendo a ustedes, lo más importante es involucrarse, o sea, en el sentido de no basta simplemente con decir, acabo de ver que mataron un perro, o mi vecino, yo escucho que le pega a mi perro, sino en estos casos de denuncia, sí es importante involucrarse en el sentido de intentar tener como las pruebas. Yo les cuento una experiencia personal. Al principio de la pandemia, un vecino del edificio donde vivía le pasó por el carro por encima al perrito de las señoras que hacían el reciclaje en el edificio, con todo y que las señoras le advirtieron que el perro estaba acostado, digamos, a la salida del parqueadero, que los porteros, digamos, también intentaron que el carro frenara. Al tipo no le importó y le pasó el carro por encima. El perro no se murió. eh, digamos, entre varios vecinos, yo ahí mismo bajé, cogí el perro, lo subí a mi carro, lo llevé a la veterinaria, tocó operarlo porque obviamente tenía unos órganos comprometidos. Pero más allá de esa anécdota, el perro sobrevivió y está bien, está ya con sus mamás. Pero el tema es, ¿qué hicimos en ese momento? Yo personalmente bajé, hablé con la persona que lo había atropellado, le reclamé, el tipo como si nada, nada, me averigüé su nombre, obviamente cuando llevé al perro a la veterinaria, pues pedí toda la historia clínica del animal, pedí las grabaciones del edificio, y con eso me fui a la fiscalía y presenté la denuncia, porque obviamente si nosotros simplemente nos limitamos a llamar a decir, venga, mataron el perro, puede que cuando llegue la policía, cuando atiendan la denuncia ya no haya nada y no se pueda hacer nada, porque finalmente para que haya una sanción siempre tiene que haber un sustento detrás. Entonces, en esos casos, digamos, cuando es la muerte y es un perro, pues primero intentar auxiliar el perro, pues si no está muerto, si está muy herido, pero si ya, digamos, pasó otra cosa, fotos, videos, como todo lo que ustedes puedan recolectar, o si yo vi al vecino grabar todo esto, no lo publiquen en redes. Yo creo que eso es también una recomendación que yo les hago, que muchas personas a veces en medio de la rabia que les da estos temas de maltrato animal, entonces dicen, no, linchen a este tipo, no, esa no es la solución, nunca, nunca va a ser, sino es tener esas pruebas e ir a las autoridades. En el caso, insisto, de afectaciones graves o muerte, a la fiscalía. Ya cuando son temas, como decía Johan, de temas de balcones, de tenencia, o incluso en la calle, cuando uno ve en parques de pronto una persona siendo muy brusca con un animal, yo lo que recomiendo personalmente, y esto ya no se lo digo como abogada, sino como Ana María y como rescatista, es primero intentemos entablar un diálogo. Yo también creo que muchos problemas se solucionan entablando un diálogo, porque también creo que hay mucha falta de pedagogía. Nosotros en el edificio donde vivía anteriormente también muchas veces los vecinos los tenían en los balcones, el perrito ladraba. ¿Qué hacíamos? Intentábamos un acercamiento. Mira, tu perrito está ladrando mucho, necesitas ayuda, necesitas recomendaciones de un colegio, de un paseador, o que te ayude a pasearlo mientras yo pueda, y entre todos nos ayudábamos y así logramos, primero, evitar muchas denuncias, y segundo, que las personas fueran más conscientes de cómo tener un animal de forma responsable. Ya si la cosa, digamos, definitivamente estamos ante una persona grosera y que vemos que realmente hay un maltrato, pueden acudir, en el caso de Bogotá, al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, pero en ese caso lo mismo. Acudan, digamos, ellos, yo no tengo los teléfonos, pero ellos tienen incluso una página web, y creo que deben tener hasta un correo de peticiones ciudadanas donde ustedes pueden presentar la queja, pero siempre susténtenla, porque con eso es, digamos, que las autoridades pueden hacer algo más que simplemente leer su petición y dejarlo ahí. Perfecto, gracias. Laura Natalia. Muchas gracias, profe. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que
Bueno, no. La pregunta es, ¿la ley cubre también accidentes con animales? No sé si ustedes han visto por la ruta 45, la ruta del Sol. Siempre que uno va a viajar o pasa por ahí, pues hay perritos en la calle. ¿Eso también lo cubre la ley? Laura, no, no porque digamos este código lo que pretende es sancionar a la persona que maltrate y en estos casos son literalmente, bueno, no, no siempre, pero y lo hablaba un poco cuando hablaba de los animales en situación de calle, accidentes, ¿no? O sea, sobre todo en estas vías nacionales, carros que vienen a alta velocidad. Yo, digamos, creo que soy de las personas así, yo no sé si ustedes han visto ese meme que un carro que tiene atrás una cosa que dice, cuidado, freno por los perros. O sea, yo sí, yo creo que es mi mayor miedo atropellar a un perro en carretera, pero una persona más consciente obviamente va manejando a altas velocidades y pues digamos que frenar o esquivar un perro puede ocasionar un accidente y puede ocasionar la muerte a las personas que van en el carro. Sí te cuento, Laura, que había un proyecto, yo no sé si Jota se acuerde, eso finalmente creo que no pasó para que en el SOAT se incluyera, digamos, el tema de accidentes a los animales, para que el SOAT también pagara las afectaciones que se dan a los animales en carreteras. Entonces, si yo atropello un animal, que sea mi SOAT el que cubra, digamos, esa atención veterinaria. Eso, hasta donde yo recuerdo, finalmente no pasó, porque obviamente decían, no, vengan, es que eso puede ser mucha plata, aparte, ¿quién responde por el animal? Es un animal en situación de calle. Por eso yo creo que lo más importante, Laura, para atacar ese problema es atacarlo de raíz, evitar que estos animales estén en esa situación, evitar que estén en las calles, y por eso estamos haciendo todo el tema pues no hablé de ese tema porque es que este tema ya es mucho más jurídico y mucho más administrativo, pero el código tiene una parte, digamos, que es todo lo que les conté, que eso es como señalar los parámetros de bienestar, pero tiene una parte que es la que asigna competencias ya concretas a determinadas autoridades nacionales y territoriales para que respondan por todos los animales que están en situación de calle, para que hagan jornadas de esterilización, para que, digamos, promuevan la adopción. Entonces también es el tema de cómo logramos pues, que el número de animales en situación de calle disminuya y cómo logramos pues, que sigan, digamos, deambulando por las carreteras buscando comida y que se produzcan estos accidentes. Muy Listo, bien, muchas gracias. Camilo. Hola, profe. Hola, buenos días. Primero que todo, pues muchas gracias por su tiempo. Y mi pregunta es, bueno, en mi caso yo tengo una perrita de 9 años casi. Ella me la regalaron ya con la colita como cortada, ¿sí? Y la verdad es que esa práctica yo la veo mucho, es muy común. Digamos que a las primeras semanas les ponen como un cauchito en la cola para que como que poco a poco como que se les vaya como cae- cae- cayendo. Se corta la circulación, sí. Sí, sí, señora. Y pues yo quería como preguntar si hay como una, no sé, alguna ley o algún proyecto para que mitigue como esta práctica como tan común, porque yo sí la veo muchísimo. Y pues como yo te digo, pues yo tengo pues una perrita que también pues como que se le hicieron hace ya como 9 años. Sí, sí, Camilo, en efecto, nosotros también estamos impulsando un proyecto que es para prohibir las mutilaciones estéticas en animales. Es un proyecto que se presentó antes incluso que el mismo código, que lo que busca es evitar que se hagan ese tipo de literalmente mutilaciones simplemente porque uno cree que el perro se ve más bonito, no solamente la cola, sino por ejemplo también las orejas. Entonces, que no, pues que la raza se ve más bonita con la oreja cortada, como los Pitbull, como los Doberman, y la cola cortada también los Doberman o los Poodle, los Rottweiler también les cortan la cola. La idea es que los procedimientos, digamos, que impliquen la afectación o la amputación de un miembro sean únicamente pues tengan como una razón médico-veterinaria detrás. O sea, que ya sea que, no sé, en el caso de los perritos, pues que no sé, ocasión de un accidente de tránsito perdieron su pata o algo así, pues que sí es mejor amputar la pata, pero que no tengan motivos estéticos, eso
se está moviendo en otro proyecto de ley, pero también está en el código. O sea, en el código también estamos prohibiendo esas amputaciones, esas mutilaciones que solamente tienen fines estéticos que aparte no tienen sentido. O sea, que a mí me parece que el perro se ve más bonito así, o sea, pues el perro es como es y realmente no tiene sentido someterle un dolor, porque aparte de eso, por ejemplo, en el caso de la cola, no siempre, pero puede llegar a producir como este tema de esta reacción médica que se da cuando con el tema del miembro fantasma, a veces les duele, pero no está la cola, o sea, eso puede generar también unos problemas a nivel de salud que la idea es evitar cuando no hay una razón médica para mutilar, pues para amputar. Vale, muchas gracias. Por ahí había visto que Silvia había levantado la mano, pero no sé si ya se retractó de preguntar. Acá Manuela Osorio hace una pregunta que me encanta. Pues Manuela, mira, yo te cuento. Yo empecé a meterme en ese mundo del rescate hace ya como 8 años, no mentiras, menos 6. Y hay muchas formas de hacerlo. Yo de hecho, pues yo tengo un perfil en Instagram en el que me dedico a eso y yo lo que promuevo en ese perfil es que cada quien ayude desde su lugar posible, ¿no? Porque no todas las personas, digamos, primero, rescatar no es fácil, porque cuando uno rescata, uno pues se echa un poco encima la responsabilidad de sacar adelante ese animal, de asumir los gastos que implica, obviamente, tener ese animal. Entonces, no es para todo el mundo, pero ya hay muchas personas que lo hacen, ya hay muchas fundaciones, ya hay muchas personas como yo, naturales, rescatistas, que lo hacen. Entonces, yo lo que te sugiero es que busques, digamos, la personas que hacen esto y apoyes desde tu lugar posible. O sea, uno a veces se estresa porque dice, no, es que yo no tengo la plata, es que yo no tengo el tiempo, pero hay muchas formas de ayudar. Entonces, por ejemplo, yo cuando rescato un perrito, a veces necesito hogar de paso. Entonces, hay personas que me abren su casa y me dicen, yo te puedo tener el perrito una semana. Maravilloso, o sea, mientras yo ubico un lugar un poco pues más permanente, que me reciban, digamos, un perrito una semana es maravilloso. O otra persona que me dice, no, Ana, mira, yo no puedo recibir el perrito, ni tampoco lo puedo rescatar yo directamente, pero yo te puedo donar 20.000 pesos. Por ejemplo, ahorita tengo un perrito que le pegaron un machetazo en la columna, un perrito que viene de La Guajira, y por ejemplo, ese perrito yo todas las semanas tengo que comprarle vendas, tengo que comprarle algodón laminado para hacerle eso, y, o sea, 20.000 pesos, con eso, digamos, me alcanzaría semanalmente para comprar cada vez, digamos, esos implementos. Entonces me dicen, no, yo te dono eso, o a veces muchas personas me dicen, no, Ana, mira, yo tengo cobijas, o tengo ropita de perrito, o coquitas. Si me entienden, hay muchas formas de ayudar. También yo no soy fundación, pero hay muchas fundaciones que a veces necesitan que las personas vayan, por ejemplo, a consentir a los perros. Hay programas para apadrinar perros. Yo desde que entré a la universidad, por ahí desde tercer semestre, decidí apadrinar un perro en una fundación, entonces mensualmente daba plata para tener ese perro, y a veces yo iba y la visitaba, y de hecho a veces la traía a Bogotá, y ya es una de mis perras. Ya después, cuando ya pude, la adopté. Pero también es una forma chévere de ayudar, porque también esos perritos en los refugios les hace mucha falta como ese contacto humano, ¿no? Ir a visitar los refugios, ir a bañar los perritos, ir a pintar. Yo muchas veces he ido a pintar a los refugios. Entonces, yo lo que les digo es que si quieren ayudar, busquen cuál es la mejor forma que ustedes tienen para hacerlo. También, por ejemplo, cuando he necesitado recursos más grandes, porque he tenido recursos más grandes, no sé, he hecho rifas. Entonces hay personas que me dicen, Ana, mira, yo soy muy buena diseñando imágenes para redes, entonces yo te regalo mi trabajo en ese sentido para que tú puedas mover las boletas y puedas mover la rifa. No sé, hay muchas formas de ayudar. Yo siempre le digo a la gente, esto es cuestión de creatividad. Cuando yo estaba en la universidad, también para recaudar plata, a veces salía a la ciclovía a vender postres, y con lo que recaudaban, entonces pagaba cuentas veterinarias. Entonces, pues Manuela, yo creo que la idea es que tú busques desde qué lugar posible, que no se estresen, digamos, por decir, no, es que no tengo la plata al tiempo. No, uno siempre puede ayudar desde su lugar posible, y te unas, digamos, a causas de personas que hacen estos temas, y veas cómo puedes poner tu granito de arena. Una loable valor, una loable labor. Muchas gracias nuevamente, Ana María, por tu exposición, por ayudarnos a entender la razón de ser de este proyecto de ley. No sé si Nicolás quiere agregar algo más. No, digamos que tal vez de pronto contarle un poco a la gente cuál es como el proceso que se viene con el código. Básicamente se ha conformado una mesa técnica
como digamos decía ya en la presentación, no solo con unas entidades, sino recientemente ya con miembros de la comisión primera de la Cámara, que es la comisión de la cual el representante Juan Carlos es miembro, y comisión a la cual irá el proyecto del código como a discusión por primera vez. Como el código en efecto pues es tan extenso, que son 252 artículos, pues es muy difícil, digamos, que llegar con el código en frío a hacer una discusión sin haber hecho por lo menos un trabajo previo con los otros representantes y congresistas de socializar pues todo esto que estamos hablando hoy sobre el código y pues de hecho profundizarlo ya un poco más de cuáles son obviamente cada uno de los artículos, las consecuencias, las razones, en que por supuesto pues podemos mejorar porque pues esto ha sido un trabajo de casi 2 años, pero hemos tratado de involucrar pues a todos los sectores, a todas las formas de pensar y de alguna manera tratar de llegar con un trabajo muy completo, pero por supuesto que a medida que esto vaya surtiendo los diferentes debates dentro del Congreso, pues va a tener seguramente otras modificaciones, algo se tendrá que añadir, algo se mejorará, algo se tendrá que recortar y pues en ese trabajo ya hay como una mesa técnica, como les decía, conformada por los miembros de la Comisión Primera, en la cual Ana María tuvo una reunión ya la primera hace unas 3 semanas, si no estoy mal, en donde ya se hizo como un primer acercamiento a todo el proyecto del código. Digamos que por lo menos en esa primera reunión aparentemente tenemos un apoyo de las diferentes pues bancadas y los diferentes representantes que están en la comisión, lo cual pues nos hace pensar que por lo menos este primer debate que vamos a tener prontamente ahora que empiece en marzo pues el periodo legislativo nuevamente, pues que nos permita pasar al segundo debate y ojalá pues en menos de lo que esperamos pues poder surtir los otros debates que se tienen que llevar a cabo para que el código pues ya se convierta en ley y todo lo que hemos hablado durante el día de hoy pues ya esté digamos que regularizado y pues de alguna manera podamos casi que cantar victoria la próxima vez que hablemos del tema, que pues este tipo de cosas están mejorando y por supuesto que nosotros creemos sinceramente que esto del maltrato y todo lo que tiene que ver en relación a la forma en la que nos relacionamos con los animales, tiene que ver mucho también con la forma en la que nos relacionamos también entre nosotros mismos. Y esa violencia natural que se ve como de parte del humano hacia los animales y esa forma en la que se ha relacionado durante los últimos años, pues creemos que si podemos cambiar un poco como esa percepción y esas formas en las cuales nos hemos relacionado con los animales, pues también no solo va a servir en materia de esa relación que tenemos con nuestro entorno, sino también para nuestra relación general como con el resto de la sociedad y de las demás personas. Entonces, pues es una causa muy loable y por supuesto, pues estamos día a día, como lo dijo Ana María, trabajando en función de que estas cosas siempre mejoren, de tratar de atacar y mitigar los problemas. Por supuesto, todas estas como situaciones que nombró también el representante que nos toca día a día, pues nosotros somos muchas veces puentes o interlocutores entre la ciudadanía y las entidades. Es decir que, pues también como a la pregunta que hacía alguien anteriormente, pues de cuáles son como los mecanismos para poner las denuncias y demás, por supuesto, pues no duden que a través de nosotros, de las mismas redes del representante o de las nuestras o de las que tienen a María también, o pues cualquier canal institucional o los mismos correos, nosotros todo el tiempo estamos pendientes pues de situaciones que tengan que ver en relación al maltrato animal y tratar pues de canalizarlas, bien sea con la fiscalía o con la entidad a la que le competa, para que de alguna manera pues nosotros también le demos como esa línea a los problemas y buscarles siempre pues como la solución puntual. Sería un poco como para cerrar el tema. Una última pregunta, teniendo en cuenta los tiempos legislativos, ¿cuándo se prevé que debe estar aprobado el código? Pues ahí sí, yo la verdad creería que esto toma por lo menos unos 18 meses, Ana, tal vez. Me corriges tú si
No Pues creo. la idea sería, o sea, lo ideal sería que, o sea, ojalá, digamos, el mundo ideal sería que fuera antes de junio del otro año, porque pues ustedes saben que el otro año son elecciones. Entonces, pues aunque tenemos la intención de seguir en cámara, pues eso sí ya depende más de la ciudadanía y pues en este momento somos los que estamos defendiendo, digamos, el proyecto. Entonces la idea sería sacarlo antes de que se acabe el periodo de Juan Carlos como congresista, para no, digamos, caer en ese riesgo de pues, no volver al Congreso y no poder defenderlo. Entonces, en principio, la idea sería de aquí a junio, si no, pues esperar que podamos volver al Congreso y seguir defendiéndolo para aprobarlo el otro año. Perfecto, bueno. Junio del otro año, ¿no? Junio del otro año, o sea, todavía tenemos un año, no, Sí, no es junio. son 13, 14 meses más o menos. Ok. Bueno, no, pues con esto entonces damos el cierre a la clase. Quiero agradecerle a Nicolás porque es Nicolás quien nos ayudó a ser el interlocutor para que nos pudieran acompañar hoy, por supuesto él, Ana María y el representante. Nuevamente les agradezco a todos ustedes ilustrarnos sobre un tema tan importante como es reglamentar esto de la interacción con los animales que se ha convertido desafortunadamente en maltrato. Recuerden, muchachos, que ahora hablamos es con seres sintientes. Eso es muy importante, esa consigna, porque como bien lo decía el representante al principio, eso cambia el enfoque de la relación y todo lo que se deriva de ahí. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Este es un tema que, por supuesto, es de interés para los jóvenes de nuestro país y más para nuestros estudiantes que están incursos en estos temas, y la presencia de ustedes aquí nos permite profundizar los argumentos frente a este tema tan importante para la sociedad colombiana. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias, Diana, muchas gracias y a Muchas gracias, todos. Diana, por la invitación. Nosotros siempre contentos y felices de venir acá. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ojalá sea muy pronto. Que así sea. Chao para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao a todos. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe, muchas gracias por la oportunidad. Vale. Así Hasta luego, profe. Muchas gracias. Son invitados. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego.